Continuamos en Canal 6, Entre Ríos TV, como todos los días, presentando las opiniones de distintos sectores de la comunidad. Y bueno, hoy tenemos la visita de alguien que va a dejar su profesión para dedicarse a otra cosa, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando de la creación de un nuevo juzgado de paz en la localidad de Libertador San Martín. Y bueno, quien ha sido elegido por todo un sistema que lo va a explicar ahora, el doctor Sergio Germán Colja. ¿Cómo te va, Sergio? Buenas tardes. ¿Me vas a contar un poquito a la audiencia cómo fue todo esto? ¿Cómo llegaste vos de abogado, que la comunidad de Libertador San Martín te conoce hace tantos años, a ser el primer juez de paz de esta localidad? Así que te voy a hacer un ping-pong de preguntas, bueno, así la audiencia y especialmente también de Libertador San Martín conoce algunos detalles más sobre tu vida. Sí, cómo no. Ok. Bueno, Sergio, acá estamos, Crespo, tratando de explicarle un poquito a la audiencia, ¿no?, que llega a toda la provincia y también a Libertador San Martín. ¿Qué es esto de un nuevo juez por primera vez, ¿no es cierto?, un juez de paz en esta localidad tan importante? Para arrancar, ¿qué funciones? ¿Cuáles son las principales funciones de un juez de paz? Bueno, antes de entrar, si te parece bien, a analizar las funciones, las competencias, tanto territorial como material, que el Poder Judicial a la fecha en Libertador San Martín no existe. Es decir, el servicio de justicia como un servicio esencial que el Estado debe garantizar a todas sus localidades, al momento está ausente. Obviamente que los vecinos se deben trasladar a la ciudad de Diamante, a la ciudad de Crespo o a la ciudad de Paraná para lograr su servicio de justicia, acudir a los trámites judiciales. Pero bueno, es importante destacar que el legislador ya hace muchos años, alrededor de 7 años, entendió que el Libertador debía contar con un servicio de justicia local y bueno, mandó un proyecto de ley a la Cámara de Diputados y sancionó una ley de creación del Juzgado de Paz ya en el año 2014, en octubre de 2014. Es verdad, pasaron varios años, 7 años, reitero, y el Poder Ejecutivo Municipal entendió hacia fines del año pasado que era el tiempo oportuno de impulsar el proyecto en el Consejo Deliberante para que el Consejo Deliberante, que tiene facultades por ley, elevar una terna al gobernador y el gobernador designar a un juez. Lo que ha ocurrido sintéticamente. Es decir, que yo destaco hoy que el servicio de justicia, lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina en Libertador, ya está obviamente el juzgado creado y el juez designado. Eso es importante porque, como todo servicio esencial de educación, salud, seguridad que garantiza el Estado, hoy por hoy Libertador lo tiene y en muchos de los casos también lo suple la mano privada, o el sector privado. Pero en este caso la justicia es obviamente, eminentemente, el Estado debe garantizar y no hay justicia privada. En este caso, hoy por hoy, ahora vamos a tener ya pronto el juzgado operativamente. Con respecto a la pregunta, Fernando, sobre las funciones, los roles, la incumbencia de un juzgado de paz, es el juzgado de cercanía, es el juzgado donde el ciudadano, el vecino, tiene el primer acceso, el primer eslabón de la justicia para ir a hacer sus consultas, sus trámites de manera voluntaria o resolver cualquier tipo de conflicto de intereses que surjan entre los vecinos. Tenemos, del propia ley surge una competencia territorial, que es donde debe, obviamente, resolver las situaciones que son el ejido de Libertador San Martín, el barrio Puigari y la localidad aledaña de Racedo, General Racedo. Ese es el radio territorial que tiene por ley asignada el Juzgado de Paz. O sea, Libertador San Martín, Puigari Puigari y General Racedo. Ajá. Es el radio donde todos los vecinos de esas localidades pueden acudir al juzgado a hacer sus reclamos. Reclamos, bueno, tenemos reclamos
básicamente dos reclamos de uno de los trámites voluntarios donde no hay un litigio, donde no hay una diferencia, no hay un conflicto de interés entre los vecinos, donde el vecino propiamente dicho puede acudir al juzgado a generar un trámite, certificaciones de firma, certificaciones de documento, informaciones sumarias para acreditar alguna relación de convivencia a los efectos de generar un trámite previsional en un organismo obviamente de la Seguridad Social, cartas de pobreza a los efectos de acreditar que no tiene medios económicos para pagar un sellado, en un trámite obviamente provincial. Bueno, esos son los trámites voluntarios donde no hay un conflicto que tenga el juez que decidir. Eso es un trámite rápido, se hace en el día, y los trámites contenciosos donde hay conflictos, los juicios propiamente dichos, donde hay dos partes y el juez debe resolver y definir la situación, son los característicos juicios ejecutivos, monitorios, apremios, donde obviamente en este caso tanto el organismo provincial ATER puede usar el fuero local para iniciar cualquier clase de recupero de impuesto en pago, lo mismo lo puede hacer la municipalidad con sus tasas y servicios. Bueno, y también cualquier diferencia entre los vecinos de algún reclamo económico puede acudir a esa clase de litigio y pedir obviamente el resultado judicial. Tenemos en presente que hay una cuantía económica. La cuantía económica son hasta 100 juristas. Hoy por hoy el jurista equivale a un valor de medida de 1.150 pesos, es decir, que estaríamos hablando de alrededor de 100.000 pesos, un poquito más, la competencia económica que el juzgado atiende, es decir, todos los litigios hasta esa suma. También tenemos unos trámites importantes dentro del juzgado que se han ido ampliando la competencia, productos de las necesidades de la sociedad, y son todos los que tienen que ver con la violencia de género, violencia familiar, donde los juzgados de paz, que en la provincia son 57 juzgados en todo el territorio, y donde en las localidades no hay un juzgado de familia que tiene la competencia exclusiva sobre el tratamiento de violencia de género, los juzgados de paz son los encargados de resolver esa situación de violencia. Esa situación de violencia, obviamente, cualquier vecino, en este caso, que es víctima de una conducta violenta, tiene la posibilidad de hacer la denuncia en el juzgado de paz o directamente en la policía de la localidad, en este caso en la Comisaría Libertador San Martín, que hay personal calificado, hay un protocolo determinado donde se hace la denuncia y en forma inmediata la autoridad, el funcionario policial, comunica al juez y el juez tiene plazos perentorios de horas para resolver y dictar medidas conforme a la denuncia y a los hechos y a las pruebas del proceso. Medidas que obviamente son muy severas en el sentido que puede disponer el juez la exclusión del hogar conyugal de la persona violenta, puede dictar medidas sobre provisión de acercamiento, es decir, que está ejerciendo resoluciones en sentido que de alguna manera van contra la libertad del vecino, pero que le restringe por esa conducta, obviamente que en principio es violenta y para resguardar la seguridad psicofísica de la víctima. Así que son medidas muy importantes, trámites muy importantes donde el juez tiene competencia. Después tenemos también todo el derecho constitucional, es decir, materias de amparos. Los amparos son juicios muy rápidos, sumarísimos, donde se encuentran violados derechos obviamente fundamentales de la Constitución. Por ejemplo, el derecho a salud. Sabemos que tenemos la obra social provincial, IOSPER, y todos los empleados provinciales están afiliados a esa obra social. Bueno, cualquier empleado municipal que está afiliado en forma directa o cualquier empleado de la provincia que tenga residencia en la jurisdicción puede tener un reclamo en la obra social y esa prestación de salud no ha sido resuelta de manera adecuada y tiene el derecho de ejercitar una acción de amparo en el juzgado a los efectos de que el juez resuelva en función, vuelvo a repetir, en función del derecho y del mérito del proceso. En ese sentido, es una medida rápida y una resolución que diría que tiende a garantizar esos supuestos derechos, obviamente, que el vecino entiende a priori que está
en juego su derecho a la salud. También tenemos el amparo ambiental, ese también es materia del juzgado. Bueno, básicamente esa sería la competencia de la materia de que atiende este juzgado de paz, que es un juzgado de segunda categoría. Y bueno, vos me decís que hay 57 lugares, ciudades donde hay juzgado de paz, sobre 80 y creo que 83 ciudades, o sea que faltan varias ciudades que todavía no tienen, como no tenía hasta ahora Libertador San Martín, ¿no? Así es. Y en ese caso, bueno, tienen que dirigir la jurisdicción, será como era antes. ¿Ustedes dónde iban antes, a Crespo o a Paraná? Claro, nosotros, todos los vecinos de Libertador San Martín, incluso los abogados que ejercemos la profesión liberal, la tramitación de esas causas, la jurisdicción obviamente es Diamante. Nosotros, Diamante. como Libertador San Martín corresponde al departamento de Diamante, la cabecera es Diamante. Todo lo que sea juicios contenciosos, sí o sí es Diamante. Hay trámite voluntario que el juzgado de paz de acá de la ciudad de Crespo también da lugar a la firma de un poder y bueno, de alguna manera también está recibiendo en este caso la asistencia de ese servicio al vecino de la localidad de San Martín. ¿Hay algún antecedente sobre más o menos cuántos juicios o cuántos trámites se hacían de este Libertador San Martín hacia Diamante o Paraná o Crespo, según el caso? Que por mes, ¿cuántos casos se daban? ¿30, 50, 80? ¿Cuántos casos? La verdad, ese dato. Ese dato, ese ranking no lo tengo, pero le puedo decir una cosa, que hay una estadística, sí, que hay más denuncias sobre violencia familiar en Libertador San Martín que denuncias por robo. Eso da la importancia de tener un juzgado que se dedique exclusivamente en la localidad. Es una conducta obviamente reprochable dentro de la sociedad y que, bueno, nosotros, en este caso cuando me toque a mí administrar justicia, bueno, será una responsabilidad muy importante que el juzgado va a resolver. Bueno, ese delito, bueno, crece en todos los lugares, ¿no es cierto? Sí, no es patrimonio de una localidad, sino que de la sociedad mundial, diría yo. Sí. Se nota un crecimiento rápido en ese tipo, más ahora en época de pandemia, donde la gente estaba más concentrada en la familia, más tiempo en la familia, y bueno, aparecía más diferencia por la cantidad de horas que estaban juntos, ¿no? Sí, dicen que también ha provocado también mayor cantidad de divorcios esta situación de la pandemia. ¿Sí? Ajá. Sí. Bueno, contarle a la gente quién es Colja, quién es Sergio Germán Colja. Yo te conozco hace muchos años, pero ¿qué antecedentes tenés como para decir, bueno, me voy a presentar a un proceso de selección para ver si salgo elegido juez, ¿no? Bueno. Ahora, ¿qué edad tenés ahora? 55 años. 55 años. ¿Y de profesión? 30 años. 30 años de profesión. Si vos me permitís, puedo hacer un pequeño reconto de lo que fue mi pasado, mi inicio, mi llegada a Libertador San Martín, porque mi familia y yo somos oriundos de Paraná. Yo nací en Paraná, pero desde muy pequeño, tenía aproximadamente 6 años, nos radicamos en Libertador. Mis padres, por una cuestión laboral, una situación de instalar un comercio, se radicaron definitivamente en el año 73. ¿Qué tipo de comercio? Restaurante, hotel, gastronómico. Ajá. Sí. El viejo Hotel Central, el que estaba enfrente del colegio. ¿Te acuerdas? Sí, bueno, sí. En esa fecha vinimos. Yo tenía 6 años y bueno, inicié mi escuela primaria en Libertador y toda la secundaria. Ajá. Es decir, toda la educación la recibí en la iglesia y obviamente en el colegio adventista. Soy un agradecido de la educación que recibí. Yo siempre digo que la educación uno la recibe en la cuna familiar y donde obviamente tiene los primeros principios, pero una buena educación solidifica hoy la personalidad de cada uno y a mí
todos los valores, los principios que he recibido, que me han enseñado los profesores, me han dignificado como persona y como que me ha servido mucho para ejercer la profesión. ¿Vos trabajabas también, ayudado a tus padres en el hotel? Sí, la verdad que yo era, bueno, de muy chiquito, muy pequeño, me acuerdo que le ayudaba en atender ahí a los mozos, ayudaba, ya era... Hacer las camas, barrer... Era mozo, ejercía el oficio de mozo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Es más, lo hice ya de adolescente, cuando ya me fui a estudiar a la universidad, a Santa Fe, a la Universidad Nacional del Litoral, y yo me fui a vivir a Santa Fe, pero volvía los fines de semana y volvía a ayudarle a mis padres, porque el negocio los fines de semana había mucha concurrencia de clientes y bueno, y era un negocio familiar. Ajá. Así que bueno, yo le ayudaba en la atención. Mirá. Así que de mozo a abogado y abogado a juez. Así que sos un buen mozo. Eso dicen. Por lo menos propina recibía. Sí. Así que bueno, como te decía, bueno, después de haber estudiado toda la primaria y secundaria en Libertador, me fui a Santa Fe, hice la universidad allá. En el año 1991 me recibí, es decir, que tengo 30 años de ejercicio de la profesión. Me radiqué los primeros años en Paraná, obviamente el estudio lo puse en Paraná y también en Libertador San Martín. En forma simultánea atendía y sigo atendiendo hasta el día de hoy. Debo confesarte que los primeros años de la profesión, como todo inicio de un profesional que no tiene una afinidad inmediata con un familiar, un conocido, un padre profesional, es difícil. Y bueno, y yo debo confesar que los primeros años a mí me resultó difícil en la cuestión diaria, resolver ciertas situaciones que uno no tiene un profesor al lado como para hacer una consulta inmediata. Bueno, hoy rescato eso porque te cuento que mi hija se recibió de abogada hace 2 años, está trabajando conmigo en el estudio y bueno, yo veo que para mí obviamente es una satisfacción que le estoy abriendo ese camino y ella obviamente todas estas cuestiones que a mí de alguna manera eran complejas, bueno, a ella se le allana el camino y para mí es una gran satisfacción y orgullo poder trabajar con ella. Claro, ¿ella se recibió ya? Sí, se recibió hace 2 años. Hace 2 años. ¿Y trabaja contigo en el estudio? Sí, así es. ¿En dónde? ¿En Libertador? En Libertador y en Paraná. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ella concurre también un día en la semana a Libertador y bueno, todos los otros días atienden en Paraná. Y bueno, yo básicamente también trabajo 3 días en la semana en Libertador y el resto en Paraná. Te cuento también que desde el año 95, 96 ingresé como asesor legal de la Caja de Jubilaciones de la provincia y hace aproximadamente 15 años, 17 años soy el jefe de los abogados, del cuerpo de abogados, es decir, que manejo una dirección jurídica donde tengo a cargo aproximadamente 15 profesionales y bueno, atendemos todos los conflictos y toda la tramitación que el organismo es parte y que resuelve todo lo que sea trámites jubilatorios, pensiones, bueno, eso está bajo mi cargo. Y simultáneamente sigo ejerciendo la profesión liberal. Bueno, ¿cómo llego a Antes que me cuente, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, el tema son incompatibles la función de juez de paz con el ejercicio profesional. Ajá. Es decir, que una vez que yo jure, sí, la matrícula se me bloquea. Es decir, que ya no podré ejercer más, no podré seguir trabajando como abogado. Así que tenés que dejar la jefatura de abogados. Sí, tengo que renunciar, a 30 años, 28 años tengo de antigüedad en la administración pública, 28 años. Ajá. Tengo que renunciar, obviamente, y bueno, y continuar en la senda del Poder Judicial. Y también, obviamente, renunciar al ejercicio de la profesión, mientras sea juez. ¿Y eso cómo te impacta? Me impacta bien, positivamente, porque yo lo pensé mucho cuando me propuse presentarme, es decir, como motivación personal. Al comienzo te confieso que cuando la idea del juzgado estaba dando vuelta en la localidad,
bueno, justo coincidía con que mi hija se había recibido. Y bueno, en principio yo decía, no, voy a trabajar con mi hija, es una satisfacción, un orgullo, como te pasa a vos trabajar con tus hijos. Bueno, pero día a día fue tomando fuerza la idea de que el juzgado iba a ser una realidad. Y bueno, fui cambiando de opinión, fui pensando, fui reflexionando y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no me puedo presentar? Y un poco no por una cuestión de necesidad personal, sino porque también entraba en juego dónde era el juzgado y a qué vecino iba yo a administrar justicia. Y bueno, y en verdad, yo me debo a mi comunidad, me debo a mi pueblo. Yo recibí una buena educación y esos valores, esos principios, yo creo que es el momento oportuno para devolverle algo al pueblo, ¿no? ¿Vos sos adventista? No, no soy adventista. Soy católico, creo en Dios y no soy adventista, pero me crié con toda la educación y los principios adventistas que al día de hoy básicamente también los comulgo. Así que por eso digo que... ¿Cuántos hijos tenés? 3 mujeres. Ajá. La mayor, Juliana, que es la abogada, tiene 25 años. Luisina, que está estudiando Ciencias de la Comunicación, con 23 años. Y la menor, Candela, que tiene 17 años, que está haciendo la secundaria. Ajá. ¿En Paraná? En Paraná. Ajá. Exactamente. Muy bien. Sergio, y bueno, me estaba comentando, ¿cómo fue la selección? Bueno, la selección, el Consejo Deliberante tiene, una vez que el Ejecutivo envía el proyecto al Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante tiene por ley la facultad de elegir una terna y elevarla al Ejecutivo Provincial para que el Ejecutivo designe. El proceso de selección no está expresamente determinado en la ley, sino que cada consejo es autónomo de elegir una forma de selección. Bueno, en este caso el Consejo Deliberante del Libertador eligió hacer un concurso dentro de la órbita del Consejo, que fue quienes llevaron adelante la recepción de los antecedentes, de los currículums de cada uno, con obviamente impuesto un reglamento donde determinaban los puntajes de cada uno de los ítems. Después hizo una segunda etapa donde hubo una evaluación escrita, donde el tribunal, ahí sí, los concejales delegaron en 3 profesionales, en 3 abogados, el doctor Canavesio, que es el presidente del Colegio de la Abogacía de la provincia, el doctor Jorge Monge, que fue el autor de la ley de creación del juzgado de la localidad de Diamante, y el doctor Gualberto Domé, es actual el director del registro automotor de la ciudad de Diamante. Ellos 3 tomaron el examen y fueron los que evaluaron y pusieron la nota a cada uno de los participantes. Y la tercera etapa fue la entrevista, donde cada uno concurrió al pleno del Consejo y el Consejo, obviamente luego de la entrevista, eligió dentro de los 9 participantes, éramos 9 postulantes, eligió una terna. Y bueno, en esa terna salí seleccionado y se elevó al gobernador, y el gobernador dictó recientemente un decreto donde me designa en el cargo. Bueno, muy bien. ¿Cuántas personas va a tener a tu cargo? La ley habla de 4 cargos: el cargo de juez, el cargo de una secretaria o secretario que es letrado. ¿Ya lo tenés? No. ¿Eso lo elegís vos o lo elige...? En realidad el juez tiene la posibilidad de elegir en forma interina, porque tanto sea el cargo de secretario y auxiliar se van cubriendo por concurso que va realizando el Poder Judicial. Si a la fecha no hay un concurso ya con un orden de prelación, el juez tiene a priori la posibilidad de elegir en forma transitoria y luego se asumirá a través de un concurso ese cargo en forma titular. Y por último, una ordenanza, es decir, que son el juez, la secretaria, que es letrada, el auxiliar y una ordenanza. Y básicamente, en mi objetivo es que no solo sea la secretaria que sea abogada, sino que el auxiliar también sea abogada o abogado, porque lo que tengo entendido en mi proyecto de planificar el trabajo es que cuanto más profesionales cubran la atención dentro
dentro del juzgado vamos a prestar un mejor servicio. Claro. ¿El lugar ya lo tienen? No, el lugar estamos... bueno, ahí en la cuestión que el municipio va a ceder, tiene intenciones de ceder un inmueble al superior gobierno para que el superior gobierno, partida mediante el Poder Judicial, construya un edificio. Eso va a llevar tiempo porque obviamente se necesitan partidas y asignaciones especiales. Entonces, mientras tanto, estamos abocados en buscar un inmueble que provisoriamente se pueda el juzgado radicar en ese inmueble a los efectos de ofrecer el servicio. Eso estamos obviamente también haciendo las presentaciones necesarias para que las partidas se asignen y se alquile cuanto antes y poder empezar a... La idea es hacer una tipo lugar cívico como Crespo, donde está Juzgado de Paz, Registro Civil y Osper. Ese es un proyecto que puede ser posible en el inmueble. El inmueble que va a ceder en principio al municipio es un inmueble de grandes dimensiones. Ah, ¿ya sabe cuál es? Sí, sobre calle 25 de Mayo. Ajá. ¿De propiedad municipal? Sí. El Poder Judicial en las conversaciones que tuvimos la semana pasada con el presidente del Superior y la arquitecta Silly, bueno, ellos aconsejan que dentro del inmueble sea el espacio específico para el juzgado, por una cuestión de contribución de mejoras y servicios. Y ya tienen ellos asignado un modelo preestablecido de edificación. Pero la idea es que dentro del inmueble también puedan participar otras oficinas de la administración provincial, como AT, Registro Civil. Bueno, muy bien. La verdad que para Libertador San Martín es un paso adelante, ¿no es cierto? Porque solucionan una cantidad de temas no solamente para profesionales, sino también para la misma gente, ¿no? Sí. ¿Va a tener acceso fácil, puertas abiertas? ¿Cómo va a ser eso? Sí, ¿Tiene que hacerse todo a través de abogados o un civil puede ir a hacer...? Bueno, primero es un logro para la comunidad. Esto hay que reivindicarlo y destacarlo, que es un logro para la comunidad poder contar con el servicio de justicia ahí a la vuelta de la esquina, Sí. conociendo cómo son las dimensiones del pueblo. Va a tener el vecino un acceso inmediato. Yo lo he dicho ya, va a ser un juzgado de puertas abiertas donde voy a escuchar a todos los vecinos, voy a atender a todos los vecinos sin ningún tipo de extensión, sin ningún tipo de prejuicio, y después resolveré, según sea la cuestión planteada, el mérito del proceso y conforme a las leyes. Con respecto a si necesita asistir con un profesional, bueno, en principio todo lo que es trámite voluntario, el vecino puede acudir en forma personal y se resuelve, no necesita la asistencia letrada. Cuando hay sí un conflicto de intereses, sí, la verdad que la asistencia en toda la provincia y en todo el país siempre es con la concurrencia, con el apoyo obviamente del abogado para obviamente garantizar de la mejor manera su derecho. ¿Cuándo empezás a trabajar? Bueno, depende un poco de la partida asignada. Ya tenemos, hay dos posibilidades, dos opciones en vista. Sobre dos inmuebles y bueno, estamos esperando respuesta de las autoridades como para poder cuanto antes proyectar ese... ¿Cuánto antes de qué? ¿Septiembre, octubre, noviembre? Yo no me atrevo a dar una fecha porque no depende de mí. Si dependería de mí, diríamos que mañana podríamos empezar, estaríamos listos, pero la verdad que depende de las autoridades superiores de esa partida, de esa asignación. Y una vez que tengamos esa asignación, poder hacer el convenio con el propietario del inmueble y avanzar. Con las designaciones también incluso del personal. Siendo optimista, y antes de fin de año yo creo que podemos festejar y contar con el servicio de justicia. ¿Y cuándo sea la despedida despedida de abogado, de profesión, ¿no? Porque así como... No digo despedida soltero, pero bueno, te estás despidiendo de algo que bueno, te acompañó muchos años, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser eso? Sí, la verdad que va a ser un momento, obviamente
la trayectoria es muy conforme con todo lo que pasaron durante estos 30 años. La verdad que la labor del abogado y el rol es una función muy importante en la sociedad. Nosotros debemos ser conscientes que somos también auxiliares, operadores de la justicia. Sin los abogados faltaría una pata ahí como para que cada vecino, cada habitante del país pueda reclamar por sus derechos. Nosotros somos importantes en esa función. Y bueno, yo dentro de mi experiencia laboral estoy conforme y bueno, y estoy también conforme con esta nueva etapa que voy a iniciar con mucha responsabilidad porque en verdad voy a resolver sobre situaciones que son extremas, como te dije hoy, sobre la libertad también de personas. Muy bien, Sergio Germán Colja, nuevo juez de paz de Libertador San Martín. Mucha suerte en tus actividades. Me parecía interesante invitarte ya que es una localidad que somos súper vecinos acá y estamos permanentemente en contacto por una u otra razón. Presentarte en sociedad a través de Canal 6 Entre Ríos TV, que llega a toda la provincia y afuera de la provincia también, aparte de Santa Fe. Y bueno, de esta forma ya dejar también para la comunidad local una posibilidad más de conocerte y saber cómo fue todo esto y qué va a pasar de acá más. Te agradezco tu presencia y bueno, mucha suerte. Muchas gracias a vos, Fernando, por la invitación y quiero reiterar que va a ser un juzgado de puertas abiertas. Voy a reunirme periódicamente con todas las instituciones que son muy importantes, el rol que cumplen en la sociedad, tanto el sanatorio como la universidad, el colegio, el municipio, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, la Iglesia, que cumple un rol importante en la comunidad. Me voy a reunir periódicamente con ellos para estar en pleno conocimiento, directo conocimiento de la controversia social, para obviamente poder resolver de manera responsable, seria, conforme a derecho y al mérito del proceso de los problemas sociales, que en definitiva lo que uno procura es mejorar la calidad de vida del vecino. Claro, claro. Bueno, éxito. Gracias, muy amable.